El 28 de enero pasado, la vocera de la Casa Blanca anunció un gran cambio cultural en Estados Unidos. Dijo que para esta administración, todos los inmigrantes indocumentados serán considerados criminales. 3,500 arrests ICE has made so far since President Trump came back into office. Can you just tell us the numbers? How many have a criminal record versus those who are just in the country illegally? All of them, because they illegally broke our nation's laws and therefore they are criminals as far as this administration goes. I know the last administration didn't see it that way, so it's a big culture shift in our nation to view someone who breaks our immigration laws as a criminal, but that's exactly what they are. Todos los datos demuestran que los índices de criminalidad entre los inmigrantes son menores que entre la población nativa. Y la verdad es que es fácil de entender. Los inmigrantes, y en particular los indocumentados, suelen tener un comportamiento mucho más cuidadoso, precisamente para evitar problemas que puedan terminar en una deportación. Pero veamos qué dicen las cifras. En octubre de 2024, el Consejo Estadounidense de Inmigración, que es una asociación de abogados sin fines de lucro con sede en Washington, publicó un estudio en el que comparó los datos de delincuencia con los datos demográficos de 1980 a 2022, que son los últimos datos disponibles. Ellos lo que querían ver era si el aumento de la inmigración también estaba relacionado con un aumento en las tasas de criminalidad. Lo que muestra el estudio es que en 1980 los inmigrantes representaban el 6.2% del total de la población estadounidense. Y en ese año la tasa de delincuencia era de 5.900 delitos por cada 100,000 habitantes. Para 2022, la proporción de inmigrantes se había más que duplicado y llegó hasta 13.9%. Según la lógica de los políticos, ante un aumento de la inmigración, también tuvo que haber subido la tasa de criminalidad, ¿no? Pues resulta que no. La tasa total de delincuencia había disminuido hasta 2.335 delitos por cada 100,000 habitantes, una disminución del 60%. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo el número de inmigrantes ha ido subiendo conforme han ido pasando los años, es la línea azul, mientras que las tasas de criminalidad, que es la línea negra y las dos líneas verdes, han ido bajando. En concreto, la tasa de delitos violentos se redujo 34.5% y la tasa de delitos contra la propiedad bajó 73.3%. Y alguien podrá pensar, bueno, pero eso es comparando 1980 con 2022 y las cosas han cambiado mucho. Bueno, pero el estudio señala que entre 2017 y 2022 entraron a Estados Unidos 1.700.000 nuevos migrantes. Y en ese periodo, la tasa nacional total de delincuencia pasó de 2.758 a 2.335 delitos por cada 100,000 habitantes. Una disminución de 15.3%. Es importante señalar que el estudio del Consejo Estadounidense de Inmigración se basa en datos de los informes de delito de la Oficina Federal de Investigaciones, o el FBI, y en cifras de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, es decir, que son cifras oficiales. Además, el Consejo también revisó 19 informes de investigación publicados entre 2017 y 2024 en los que se examina la relación entre inmigrantes y delincuencia y señala que todos ellos llegaron a una de dos conclusiones: que la proporción de inmigrantes en un área parecía no tener efecto alguno en la tasa de delitos violentos o contra la propiedad, o que una mayor proporción de inmigrantes estaba en realidad asociada con tasas más bajas de delitos violentos y contra la propiedad. En otras palabras, cuando la inmigración aumenta, la delincuencia se mantiene igual o disminuye. Uno de los estudios, por ejemplo, el que elaboraron los criminólogos de la Universidad de Arkansas, da un dato que es muy interesante. Dice que por cada aumento porcentual en la población nacida en el extranjero, hay una reducción en promedio de 2.5% de los homicidios, 2% menos en el número de asaltos y 1.2% menos robos. Y hasta aquí todas las cifras que les he dado han sido de inmigrantes en general, pero hablemos de los indocumentados en particular, que son los que señala el gobierno como causantes de crimen, de violencia y demás. El análisis del Consejo Estadounidense de Inmigración señala que la misma tendencia se observa cuando se analiza solamente a los inmigrantes indocumentados. Este otro estudio, publicado por la Asociación Americana de Salud Pública, que es la organización más grande de profesionales de la salud pública en Estados Unidos, dice que las mayores concentraciones de inmigrantes indocumentados a nivel estatal entre 1990 y 2014 se asociaron con tasas más bajas de arrestos por conducir ebrio, arrestos por drogas, muertes por sobredosis de drogas y denuncias por violación. A los mexicanos nunca nos van a poder acusar de que no nos gusta el tequila, porque la verdad es que sí nos gusta, pero no la pensamos dos veces antes de salir a manejar borrachos en Estados Unidos. Porque como quiera que sea, en muchos de los países latinoamericanos todavía sigue existiendo esa práctica negativa de llegar a algún arreglo ahí con la policía, ¿no?
Ya saben, ayúdame que te ayudo y échame la mano. Pero en Estados Unidos no. Arriesgarte a que te deporten, que te agarren con lo que traes puesto y que te manden a tu país nada más por andar de borracho, pues es algo que mucha gente no está dispuesta a asumir. Un análisis del Instituto Cato sobre las tasas de criminalidad en Texas entre 2013 y 2022 encontró que los inmigrantes indocumentados tenían un 26% menos probabilidades que los nacidos en Estados Unidos de ser condenados por homicidio. Según otro estudio de varios años sobre estadísticas delictivas, los inmigrantes indocumentados tienen aproximadamente la mitad de posibilidades de ser arrestados por delitos violentos que los nacidos en Estados Unidos. Por otra parte, cosas como el empleo y el apoyo social están normalmente correlacionadas con tasas de criminalidad más bajas. Los inmigrantes tienen más posibilidades de ser empleados que los nacidos en Estados Unidos con niveles de educación bajos. También tienen más probabilidades de estar casados y tener hijos. Y estos factores pueden ayudar a explicar por qué los inmigrantes tienen menos probabilidades de cometer delitos. Economistas de la Universidad de California examinaron datos de 2000 a 2015 de 47 estados de Estados Unidos y no encontraron una relación significativa entre las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, y las tasas de delitos violentos, delitos contra la propiedad o asesinato. O sea que la represión de la inmigración no redujo la delincuencia. Tampoco se ha demostrado que las políticas que buscan proteger a los inmigrantes, como las llamadas ciudades santuario, que tienen como objetivo limitar la colaboración de las fuerzas del orden locales con el ICE, aumenten las tasas delictivas a nivel estatal, de condado o ciudad. En cambio, estas políticas de santuario se han asociado con menores tasas de delitos violentos contra la propiedad, así como reducciones en delitos específicos como homicidio doméstico, asaltos y robos. Pero dejemos de hablar de cifras y pongámosle cara a estos números. ¿Quiénes son estos inmigrantes indocumentados que tanto miedo le dan al gobierno de Estados Unidos? Si bien es cierto que entre los indocumentados hay individuos que cometen crímenes, la gran mayoría de los inmigrantes son personas honestas que solo vienen a trabajar. Sería imposible en un video tratar de reflejar las más de 11 millones de historias de personas que todos los días luchan por salir adelante. Pero déjenme contarles solo dos historias. La primera es la de Roberto. Este es Roberto. Roberto empezó trabajando como lavaplatos en un restaurante y al poco tiempo conoció a Helen, que trabajaba como mesera. Roberto y Helen se casaron y tuvieron 3 hijos. Con el tiempo, Roberto se convirtió en dueño del restaurante y a pesar de haber entrado al país sin documentos, obtuvo un permiso temporal de trabajo, un número de seguro social y una licencia de conducir del estado donde vivía con su familia. El restaurante de Roberto daba trabajo a unas 20 personas. Él nunca tuvo problemas con la ley, no tenía ningún récord criminal y era un miembro respetado y querido en su comunidad. Hasta que en 2017 Donald Trump llegó a la presidencia y Roberto fue súbitamente deportado. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo deportaron? Lo que pasa es que en el año 2000, Roberto y su familia fueron de vacaciones a las cataratas del Niágara. Tomaron por error una salida incorrecta que los llevó a Canadá y cuando trataron de regresar, el agente de inmigración de Estados Unidos le pidió sus documentos a Roberto. Como Roberto no tenía ningún documento que lo identificara como ciudadano estadounidense, lo detuvieron. Solo lo dejaron ir después de firmar una orden de una corte de inmigración en la que él aceptaba salir voluntariamente del país en un plazo de 60 días. La cosa fue que Helen estaba embarazada de su primer hijo y el embarazo era de alto riesgo. Entonces Roberto tuvo que decidir entre si salir del país y esperarse en México hasta que se resolviera su asunto migratorio o quedarse a cuidar a su esposa. Él decidió quedarse, pero en automático recibió una orden final de deportación. Después de eso, Roberto contrató abogados para tratar de regularizar su situación. Gastó alrededor de $45,000 y luego de varios años obtuvo una suspensión temporal de la orden de deportación y a través de eso pudo obtener un número de seguro social, un permiso temporal de trabajo y una licencia de conducir. Lo único que tenía que hacer era presentarse una vez por año ante una corte de inmigración para demostrar que no se había metido en ningún problema con la ley. Todo parecía ir bien hasta que en 2017 Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos. En su primer día como presidente, Trump firmó una orden ejecutiva que hacía más fácil deportar a personas que no tenían antecedentes penales. Cuando Roberto se presentó a firmar como cada año en las instalaciones de ICE, lo detuvieron debido a la orden de deportación que había tenido 17 años atrás y simplemente lo deportaron. El caso de Roberto fue muy conocido en Estados Unidos. Su esposa y varios miembros de su comunidad eran partidarios de Trump, pero nunca se imaginaron que las deportaciones iban a tocar a personas como Roberto. Algunos aparecieron en un programa muy famoso en Estados Unidos que se llama 60 Minutos, y esto fue algo de lo que dijeron. It just feels wrong. The community is better for having someone like him. I mean, he showed up here with just the shirt on his back, and he's a restaurant owner 20 years later. I mean, and he worked his butt off to get there. I've seen it. They're all strong supporters of Roberto Beristain, though 4 out of 6 of them voted for President Trump. I voted for him because he said he was going to get rid of the bad hombres.
Roberto is a good hombre. Roberto is a good hombre. El comentario que esta persona hace sobre que Roberto llegó hace 20 años solamente con lo que tenía puesto y salió adelante a través de trabajo duro es algo que también aplica para millones de otras personas que han hecho lo mismo, aunque las personas que apoyan a Trump no los conozcan personalmente. Las políticas antiinmigratorias que promueve Donald Trump tienden a deshumanizar a las personas al calificarlas solamente como criminales. La otra historia ocurrió en Mississippi el 8 de agosto de 2019. También durante la primera presidencia de Donald Trump. Ese día, agentes de la ICE llevaron a cabo la mayor redada en la década previa y una de las mayores en la historia de Estados Unidos. Alrededor de 680 inmigrantes fueron detenidos en al menos 7 plantas de procesamiento de carne. La redada ocurrió el primer día de clases de la escuela local. Muchos niños fueron a la escuela y cuando regresaron encontraron a sus papás detenidos. Entre ellos estaba esta niña, cuya imagen se hizo viral en todo el mundo. I got upstairs and I'm crying because of the dad and mom misses. I don't want my dad. No, the Hispanic people are not doing nothing bad. They're not stealing nothing. He's opened the door for the parents. My dad bought everything for me to live over here. The rent, and I don't know what I'm going to eat. I need my dad for me. My dad didn't do nothing. He's not a criminal. La niña se llama Magdalena Gómez Gregorio y en ese momento tenía 11 años. La redada había sido planeada por lo menos durante un año antes. Se había avisado tanto a los patrones como a los empleados que iba a haber revisiones. Incluso muchos fueron liberados ese día, incluida la mamá de Magdalena. Su papá fue liberado muchos meses después. Pero el trauma que ella vivió ese día es algo que le va a acompañar durante toda su vida. No hay manera humana de hacer deportaciones masivas. Las deportaciones son crueles y separan a las familias. La única manera humana de resolver el problema de la inmigración es a través de una amnistía que reconozca los plenos derechos de las personas que llevan años viviendo en Estados Unidos. Pero de eso hablaremos en otros videos. Si te gustó este, por favor suscríbete, dale like y comparte.